Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridísimos y consentidos oyentes y seguidores de tu programa favorito, Giselle Construye tu Mejor Versión. Un martes más aquí con todos ustedes, con muchísima alegría, con mucha emoción. Por supuesto, porque les voy a hablar de un tema que es espectacular y que ustedes siempre están allí como coprotagonistas, allí conductores también junto conmigo, pidiendo estos temas que son maravillosos para el progreso, el crecimiento personal y también ese crecimiento familiar. Pero antes vamos a hacer la presentación de esta hermosa emisora, porque en la dirección general de Radio Sintonía 1420 tenemos a la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, Toti López Pocaterra. A los controles, mi queridísimo Ronald Pompa, el causante de esta buena música. Estaban escuchando ahí, ¿verdad?, a los gigantes de la salsa bajo la tormenta, ese tema terapéutico espectacular que siempre ustedes están allí pidiéndolo y que yo lo recomiendo porque es muy positivo. Y por supuesto, quien les habla con muchísimo cariño, Giselle Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010. Con mucho cariño nos presentamos a nombre de Delicias DKG Doris Krull Gourmet. Así que si deseas una deliciosa torta baja en calorías con endulzante especial porque eres diabético y estás triste y dices, bueno, no quiero o no puedo comer dulce porque el azúcar me la prohibieron, pues te voy a decir que con Delicias DKG Doris Krull Gourmet tú podrás comerte ese dulce, esa torta espectacular. Incluso aquellos clásicos como el brownie, que son hechos con azúcar, y tú dices, wow, pero yo quiero que sepa así, bien rico, pues bien deliciosa, como Delicias DKG Doris Krull Gourmet está acostumbrada a hacer todos esos dulces espectaculares. Pero también Delicias DKG Doris Krull Gourmet te ofrece pasticho hecho como por la nonna, esa polvorosa de pechuga de pollo espectacular, esa comida árabe para que te pongas a bailar la danza del vientre. Así que ya sabes, el teléfono y el Instagram es @deliciasdkg _Doris Krull Gourmet. Teléfono 0414-259-6351. Bueno, y también nos presentamos a nombre de Mango Gigi Travel, así que si tienes esas vacaciones allí esperando por ti o porque te quieres casar y te quieres ir de luna de miel aquí en Venezuela, quieres ir a esas bellas playas que tenemos aquí en esta hermosa Venezuela o quieres salir al extranjero, pues también Mango Gigi Travel te va a cotizar volando ese paquete familiar con tu pareja o sencillamente porque tú quieres irte a encontrar con tus familiares. Ya lo sabes, @Mango Gigi Travel y el teléfono 04-14-903-5483. Bueno, también nos presentamos a nombre de Gigi Market 15, así que si deseas desde una cartera AAA, una cartera espectacular de esas marcas que a ti te gustan tanto, lo que tienes es que, pues por el Instagram @GigiMarket15 o por el teléfono 04-14-903-5483 y también si deseas unos zapatos, un coche, una cuna, tantas cosas que Gigi Market te puede ofrecer y que solamente tienes que contactarla. 04-14-903-5483. Hoy les dije que les iba a hablar sobre un tema espectacular y es que en casi todas las familias, cuando son numerosas, tenemos hermanos y esos padres orgullosos de que nació ese hijo o hija primogénito. Es allí entonces donde vamos a hablar de este tema espectacular cuando esa familia es numerosa. Vamos a hablar de ese hermano primogénito, de ese hijo primogénito, de ese hermano mayor, y que por supuesto para los padres es un orgullo, una ilusión y la primera ilusión. Ese hijo que llega al mundo y que es tan deseado y tan esperado por los padres y que después ese hijo primogénito tiene que asumir roles y responsabilidades
que en caso de ya fallecer los padres o en caso de perder a uno de ellos, tiene que optar por una conducta que no le corresponde. Pero también hay momentos positivos y también hay actitudes y patrones de conducta que deben de copiarse de nuestros padres, pero aquellos patrones de conducta positivos, pues aquellos patrones de conducta negativos no son un buen ejemplo para ese hijo primogénito o para ese hermano mayor. Es allí donde cuando vamos a hablar de ese hijo primogénito o de esa hija primogénita, y entra en protagonismo, tenemos que hablar de lo que es ese hijo mayor o hermana mayor en las constelaciones familiares. Un tema que ustedes saben que yo lo he estudiado, me he formado en ello y que es muy importante porque la constelación familiar es una terapia para sanar, sobre todo para poner en orden a la familia, para poner en orden desde esos ancestros, ¿verdad?, que conocimos y que muchos no pudimos conocer, y poder darle un orden en el amor a ese árbol genealógico, a ese núcleo familiar paterno y también a ese núcleo familiar materno. La hermana mayor representa la jerarquía y el orden natural dentro del sistema familiar. Este papel puede, por supuesto, en esa hermana mayor generar responsabilidades y expectativas, como el cuidado de los hermanos menores o hermanitas menores y el deseo de alcanzar la excelencia, sobre todo si están en esa responsabilidad como primeros hijos, no tienen de quién aprender. De manera que es una responsabilidad bastante bonita, pero bastante fuerte, donde los padres tienen que darle la aprobación, tienen también que darle el apoyo y darle la educación adecuada para que ellos puedan representar su papel de hijos primogénitos y hermanos mayores, porque no nacemos aprendidos y tampoco por ser hijo primogénito o hermano o hermana mayor tienen por qué sabérselas todas. Es allí donde este papel puede generar esas responsabilidades que son, desde el punto de vista familiar, delicadas. Sin embargo, también puede llevar a ese hijo primogénito o hermano mayor a una sobrecarga emocional y a la tendencia de anteponer las necesidades de los demás a las propias. Y es allí donde voy a hablarles de este tema interesante, como anteponer las necesidades de los demás, es decir, de los hermanitos menores, que las propias. Pues dejan de vivir su vida, dejan de vivir la vida que les corresponde y también se olvidan de sus ilusiones, de sus sueños que quieren materializar. Saludamos por mi Instagram, @GiselleContigo, a Williams Betancourt, que se acaba de unir, y por supuesto le damos la bienvenida y le damos las gracias. Saludos y bendiciones para ti, William. Hablándoles de este tema que a mí lo he traído hoy para todos ustedes, no solamente por alguien en especial en mi vida, que es esa hija primogénita que tuvo mis padres, sino también por varios oyentes que también pues tienen o han tenido esas hermanas y hermanos primogénitos mayores, esos hijos primogénitos que han padecido y han sufrido desde enfermedades graves, como también han sufrido no apoyos o no han tenido esa aprobación que merecen tener de parte de los padres, más sí de los hermanos. Cuando hablamos de esa sobrecarga emocional y esa tendencia a anteponer las necesidades de los demás, de los hermanitos menores,
que las propias, es donde debemos de hablar de los patrones y conductas, ¿verdad?, que se copian de los padres y de que ese hermano mayor quiere, o hijo primogénito, tomar la postura y la responsabilidad para copiarse y parecerse a los padres. Pero ¿qué pasa cuando falta uno de ellos? ¿Qué pasa cuando hay solamente la madre y está solita haciendo papel de madre y padre? ¿Qué pasa cuando ese padre no está porque tiene que estar todo el tiempo trabajando o porque sencillamente decidió abandonar a esa mamá, dejándola con esa carga y esa responsabilidad? Y me refiero a carga no el hecho de haber tenido un hijo, sino a esa carga sobre los hombros de esa madre que siempre debe de tener esa pareja, ese apoyo, ese compañero, porque el hijo es de los dos. Esa irresponsabilidad de eximirse o de no quiero esta responsabilidad sobre mi vida o sobre mis hombros y decido abandonarte y decido irme de tu lado. Resulta que ese hijo primogénito, cuando tiene a los dos padres, es una bendición y es donde siempre debemos de darle gracias a Dios y gracias a esos padres que tuvimos o que tenemos por tener el apoyo, el amor y sobre todo el ejemplo a seguir para poder parecernos a ellos siempre y cuando estos padres merezcan ese reconocimiento de sentirnos como hijos orgullosos de ellos, especialmente estos hijos cuando son primogénitos, es decir, ese primer hijo, ese hermano mayor. Y este es un tema que voy a dedicarle precisamente a mi hermana mayor, que está en sintonía y que ustedes saben, y que los invito a que empiecen a enviar sus mensajes por nuestra mensajería 1420, así como por mi Instagram, @GiselleContigo, y den sus opiniones si tienen hermanos mayores, si tienen hijos primogénitos, si tienen hermanos que son mayores y ya no están en este plano, o si continúan estando, ¿qué apoyo les han dado ustedes a ese hermano mayor, ese hijo primogénito? Sobre todo si el que ahorita en este momento está escuchando el programa y es un padre que abandonó a ese hijo primogénito o sencillamente lo cuestionaba o lo criticaba a través de la madre, y si abandonó por supuesto también a esa madre. Cuando hablamos de este tema maravilloso que lo traje para ustedes, pero que hoy quiero dedicárselo a mi hermana mayor, como les decía, que es mi asistente de producción del programa y que es esa hija primogénita de mi padre y de mi madre, mi hermana Doris, que con muchísimo amor y cariño siempre ha tenido mi admiración, ha tenido mi amor, mi cariño y mi respeto. Sobre todo que cuando tienes una hermana que copia patrones bonitos de sus padres y los refleja y los enseña a sus hermanitas menores, es allí donde podemos con orgullo decir, bueno, si yo soy así es porque me parezco no solamente a mis padres, sino también me parezco a mi hermana mayor. ¿Por qué? Porque esa hermana mayor en algún momento de su vida dejó de jugar. Ese hermano mayor, sea hembra, sea por supuesto caballero, hoy en día, en esa niñez, en esa infancia, dejó de jugar para cuidarte a ti como hermanita menor. Por eso para ella quiero, y para todos los que son hijos primogénitos y hermanos mayores, quiero dedicarles una canción. También voy a dedicarle esta canción aparte de mi hermana hermosa llamada Doris Acosta Merlano, que ustedes ya saben que es mi asistente de producción, una canción que a ella le gusta muchísimo y que saludo, por supuesto, al cantante de este tema, porque logré y tuve la alegría de conocerlo en España, en Madrid, y me refiero a un venezolano valiente, un venezolano
que se arriesgó en una plaza fuerte, como lo es España, como lo es Madrid. Me refiero a la capital, a Madrid. Allí lo conocí y este es un tema que él crea e invita a una espectacular cantante española que también tiene toda mi admiración, y es un tema muy lindo que le dedico a todos los hijos primogénitos y a todos los hermanos mayores. También se lo dedico a Aquiles Segovia León, que está en sintonía también y que le mandamos bendiciones y muchos besos y abrazos. Vamos a dejarlos con este tema de Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos. Bueno, ese era Carlos Baute y Marta Sánchez con ese tema espectacular, Colgando en tus manos. Un tema dedicado a todos ustedes, especialmente al tema de hoy y a mi hermana Doris y a todos aquellos que son como Aquiles Segovia León, todos aquellos que son hermanos mayores, hijos primogénitos, que siempre han estado allí para cuidarnos a los hermanos menores. Porque nunca podemos olvidar a esa hermana, a ese hermano mayor, porque hubo un tiempo en su infancia en el que dejó de jugar para cuidarte a ti, para cuidarnos. Y es allí donde no vienen con un instructivo de cómo cuidarnos, de cómo hacer para sentirnos bien, pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, y lo importante de este cariño que entregan de cuidarnos y de protegernos es que lo hicieron con el mejor amor del mundo. Hablándoles de cuando entra en protagonismo la constelación familiar en este tema del hijo primogénito, el hijo mayor, ese hermano o hermana mayor. Les decía en el segmento anterior, por supuesto, de que la hermana mayor representa esa jerarquía y el orden natural dentro del sistema familiar, y este es un papel, ¿verdad?, que puede generar responsabilidades y expectativas como el cuidado de los hermanos menores y el deseo de alcanzar la excelencia, esa aprobación de los padres, de si lo estás haciendo bien. Pero si los padres le dicen no lo estás haciendo bien, o la regañan a ese hermano o hermana mayor, a ese hijo primogénito, ¿qué pasa con lo que recibe en esa enseñanza ese hijo primogénito? Pues el rol de hermana mayor en las constelaciones familiares, tenemos que hablar de esa jerarquía en primer lugar y el orden. Como la primera hija, ¿verdad?, la hermana mayor ocupa un lugar importante en la historia familiar y por lo tanto el orden natural de las cosas. Pero el hecho de ocupar esa jerarquía y ese lugar importante en la historia familiar no significa de que tiene que exigírsele como padres que deben de hacerlo bien, porque vinieron al mundo también a aprender y aprender de los padres. Cuando hablamos también de esa responsabilidad y cuidado, cuando hablamos de ese rol de la hermana mayor, a menudo esa hermana mayor asume el papel de cuidadora y protectora de sus hermanos menores, incluso emocionada porque tiene hermanitos y llegaron al mundo para hacerle compañía, y es como ese juguete viviente, ese juguetico, esa muñequita o ese muñequito nuevo que tiene ese hermanito mayor. Pero incluso desde esa edad temprana, ese papel de cuidadora, dejando de también ella de jugar. Pero si esa hermana mayor, en el caso de ser pues una niña, se convierte no solamente en esa cuidadora, sino que se convierte en esa niña que comparte un juego, es allí donde la educación va a brillar por excelencia. Cuando hablamos de ese ejemplo y modelo, la hermana mayor puede ser vista como un ejemplo para sus hermanos, lo que puede generar presión por alcanzar la excelencia. Pero esa presión, ¿de quién viene? Viene no de esa hermana mayor o hermano mayor, viene de esos padres que quizás, como tienen que trabajar o encargarse de algo, pues entonces de sus oficios, no le exigen a esa hermana, a ese hijo mayor, que tenga excelencia en el cuidado de sus hermanitos menores.
Y es allí donde no podemos olvidar, como padres y como por supuesto hermanos menores, de que también esa hermano mayor, hijo primogénito, no vino a cumplir un papel de padres ni de cuidadores, porque es hermano y merece también vivir la vida, como dice así Marc Anthony en esa canción, vivir su vida igual como la están viviendo los hermanos menores. Cuando no se valora ese hermano mayor o hermana mayor que entregó su vida casi completa al cuidado de esos hermanitos, es entonces allí donde esa responsabilidad baja y cae ya no a esa hermana mayor o hermano mayor, sino cae a esos hermanos menores que por supuesto lo que están es como haciendo muchos la vista gorda y dejando que este hermano, como es mayor, dé el ejemplo y por supuesto tenga la responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores. Esta postura y esta actitud de estos hermanos menores no es correcta, porque ese hermano y hermana mayor también vinieron al mundo a vivir la vida y a disfrutar igual que ellos. Cuando hablamos de esa relación entre hermanos, la relación con los hermanos puede ser fundamental para su bienestar emocional y social, sobre todo cuando quiere y sueña con una vida que no ha logrado materializar. Por mi Instagram tenemos, por supuesto, a mi hermana a la que le dedico pues la programación de hoy, y que hoy es el día de la radio en Venezuela, y también agradeciendo las felicitaciones de muchos de ustedes desde temprano para mí, así como también yo felicito a todos los colegas y de esta emisora y de otras emisoras, y también felicito a nuestra hermosa emisora Radio Sintonía 1420. Cuando hablamos, por aquí dice mi hermana Doris Acosta Merlano, gracias por la canción de Carlos Baute y Marta Sánchez, me encanta, a mí también me encanta, porque así como dice la letra de esta canción, muchas veces me sentí en tus brazos, colgando en tus manos, donde allí estaba dormidita y estabas allí siempre para mí, cuidándome. No solamente para mí, sino también para mi otra hermana, y por supuesto eres la mejor tía, super mega tía del mundo, igual que yo. Por supuesto que me lanzo besitos yo también. Cuando hablamos entonces de ese potencial desequilibrio, el constante dar sin recibir puede generar un desequilibrio en la relación, afectando por supuesto la salud emocional, y es aquí donde tenemos que hablar de esos órdenes del amor y entra en protagonismo las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque esa salud emocional es importante que los hermanos menores tomen en cuenta, sobre todo porque ese hermano mayor no vino al mundo a ser cuidador, vino al mundo a, si le faltan los padres, ayudar a sus hermanos menores, pero también a vivir la vida y a ser felices, y que podamos darle amor y que pueda sentirse que emocionalmente está viviendo y cumpliendo sus metas y sus sueños. Vámonos ¿con qué nos vamos, mi Ronald? Ok, y después ¿qué tema espectacular nos va a poner Ronald? Yo sabía. Y este tema es dedicado también a Doris, mi hermana, a todos los hermanos mayores, hijos primogénitos, como Aquiles Segovia León. ¿Verdad, Ronald? ¿Tú eres hijo mayor? ¿Ah? Bueno, este tema también va dedicado a ti, Ronald, de Marc Anthony, otro cantante que respeto con muchísima admiración. Vivir la vida. Y vamos con reconocimiento y ese tema. Voy a mutear el Instagram. Bueno, estaban escuchando ese tema espectacular dedicado a todos ustedes, especialmente a estos hermanos e hijos primogénitos, hermanos mayores, como mi hermana Doris Acosta Merlano, como Aquiles Segovia León, como Ronald, que también es hijo primogénito, y por supuesto hermano mayor de una cantidad. ¿Cuántas hermanas tienes, Ronald? 3. Tiene 3 damas, 3 hermanas. Bueno, igual Aquiles Segovia León también tiene 3 hermosas hermanas y 2 hermanos. Y él es el primogénito, igual que mi hermana amada Doris Acosta Merlano. Ese tema de Marc Anthony, vivir la vida. Resulta que estos hermanos mayores, estos hijos primogénitos, también tienen derecho a vivir la vida. No solamente que los
hermanos menores los vean como unos cuidadores o como que tienen que estar con la responsabilidad de cuidar a esos hermanitos menores. Es bonito cuando el detalle y el gesto de querer asumir y tener esa excelencia que se parezcan a los padres nazca del propio hermano mayor, pero que ellos también no pierdan esa infancia, ese momento de su infancia de poder compartir y de poder jugar, no solamente de cuidar, porque es válido, pero también de jugar. Saludamos a Cel Michelle, que se acaba de unir por mi Instagram. Cel Michelle 01 se unió. Los saludamos, muchas bendiciones, muchos abrazos, besos para ti. ¿Okay? Y hablando de este tema espectacular del hijo primogénito, hija primogénito, hermana o hermano mayor. Fíjense que cuando les hablaba de esa responsabilidad extrema, la hermana o hermano mayor pueden sentir una gran responsabilidad por la felicidad y el bienestar de sus hermanitos o hermanitas menores. A ver qué tenemos en la mensajería 1420, aquí a nuestra asistencia de producción, si han hecho algún comentario con respecto al tema de hoy de hijos primogénitos. Dice Cecilia, lo que pasa es que al morir los padres, tus hermanos hacen un clic extraño y de una pasan a ser su mamá o papá. Sí, así es, Cecilia. Cuando fallecen, el tomar ese rol de padre o de madre, está bien que lo hagan, pero que los hermanos menores también colaboren y ayuden a ese hermano mayor, que no lo vean como que si es el papá o es la mamá, sobre todo cuando los padres nos faltan o ya no están en este plano. Saludamos, dice tan bella mi amiga, muchas bendiciones, dice por aquí en mi Instagram, @Giselle contigo, dice Cel Michelle 01, gracias, muchas bendiciones también para ti y qué bueno que estás allí, ¿verdad? Conectado por mi Instagram. Bueno, hablándoles por supuesto también de ese perfeccionismo que quieren tomar y asumir ese rol los hermanos mayores o los hijos primogénitos. La búsqueda de la excelencia, eso es lo que busca un hermano mayor, una hermana mayor, un hijo primogénito. La búsqueda de la excelencia puede llevar a un perfeccionismo que lo autoexige. La tendencia a ser autocrítica puede generar una baja autoestima en este hijo primogénito, en este hermano o hermana mayor. Así que esta autocrítica no es sana, no merecen que estén autocriticándose, sobre todo porque, como les dije en el segmento anterior, no venimos al mundo con un instructivo de cómo ser hermanos por excelencia, hermanos mayores, o ser el mejor hermano mayor o el mejor hijo primogénito. Saludamos por mi Instagram a CC1, que se acaba de unir, Carlos Eduardo Santaella, un colega que quiero muchísimo y que admiro y respeto mucho, y me alegra mucho que estés allí en sintonía, mi queridísimo Carlos Eduardo. Anteponer las necesidades de los demás. Eso suele pasar cuando son hermanos o son hijos primogénitos. Es decir, ese hermano o hermana mayor pueden poner o posponer las necesidades suyas, los gustos, las ilusiones, los sueños. Incluso puede poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. ¿Y qué pasa con las necesidades, los sueños, las metas de ese primogénito, de esa hermana mayor, que también quiere cumplir con sus sueños? Es allí entonces donde debemos, en resumen, decir que ese hermano mayor o hermana mayor, en el contexto de esta que entra en protagonismo, como es la constelación familiar, representa la jerarquía y el orden dentro del sistema familiar, pero es un orden que se debe de reconocer
para que se cumpla, que se debe de honrar para que se pueda demostrar que estamos valorando a ese hermano o hermana mayor. Esa energía va a cambiar y va a traer muchas bendiciones, va a traer muchos cambios positivos y transformaciones positivas a esos hermanos menores, sobre todo cuando llega la humildad y llega esa energía bonita de reconocimiento hacia ese hijo o hermano mayor, ese hijo primogénito. Aunque este papel puede generar responsabilidades y expectativas, también puede llevar a una sobrecarga emocional, como les decía en el segmento anterior, y la necesidad de equilibrar el dar y el recibir, porque ese hermano o hermana mayor daba y daba, pero ¿qué recibía a cambio? Es allí entonces donde debemos de dar ese equilibrio para que pueda recibir también y pueda vivir, como dice Mark Anthony, su vida, porque también vino al mundo a eso, a vivir la vida. Así que no nos debemos de olvidar, a ver qué tenemos en la mensajería, no nos debemos de olvidar de que ese hermano o hermana mayor en algún momento de su infancia dejó de jugar para, por supuesto, cuidarnos. Igualmente, ese amor de hermanos y de hermanas es para toda la vida. Se tiene que valorar y se tiene que demostrar. Y demostrar no con palabras solamente, porque las palabras, hay un dicho muy típico de nosotros, los colegas, que lo diga Carlos Eduardo Santaella, que es colega y está allí en mi Instagram, ahorita conectado. Ese dicho que dice que las palabras se lo llevan el viento, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Pues resulta que debemos de demostrarnos con palabras y agradecer no solamente con palabras, sino también con hechos, de que valoramos, respetamos, reconocemos, honramos y agradecemos profundamente, con mucho amor, este cariño, este amor, esta dedicación que tuvo nuestra hermana mayor, nuestro hermano mayor, ese hijo primogénito que le tocó asumir ese rol de padre, de madre, o quizás ese rol de padre en el caso de que le haya faltado el padre a esa madre. Casi siempre suele pasar así. La madre queda sola, queda abandonada, y es entonces ese hijo primogénito, ese hermano mayor, el que asume el rol junto con la madre de padre y también de hermano mayor. Tenemos entonces a Jorge Sarmiento que dice: buenas tardes, pero ¿cómo conseguir el equilibrio? Dice Jorge. Bueno, Jorge, tu pregunta sobre cómo conseguir el equilibrio, me imagino que te refieres a el equilibrio entre ese hermano mayor y esos hermanos menores. Pues ese equilibrio se tiene que dar con la comunicación. Por aquí Ronald me está diciendo que me tiene una canción, sí. ¿Y cuál es esa canción? Pues es una canción que les voy a dedicar a todos ustedes, especialmente a mi hermana mayor y a Aquiles Segovia León y a Ronald y a todos los que son hijos primogénitos y hermanos mayores. Es un tema espectacular para todos ustedes con el que vamos a despedir el programa. Vamos a terminar con Jorge aquí Sarmiento, que dice: buenas tardes. Sí, como dice, pero ¿cómo conseguir el equilibrio? Bueno, ese equilibrio está en la comunicación. Jorge, gracias por tu mensaje. Hay que hablar con nuestros hermanos y decirle: bueno, yo también merezco vivir mi vida, yo también merezco ser feliz igual como lo estás haciendo tú, yo también merezco tener hijos, yo también merezco viajar y merezco ser feliz. Tenemos a Yolimar donde nos dice: buenas tardes, ¿qué pasa cuando uno tiene un hermano que falleció siendo bebé? Bueno, muy buena pregunta, Yolimar. Yo te recomiendo que te comuniques conmigo al 0414-259-6351, porque siendo este hermano que fallece siendo bebé es importante, porque tú estás aquí, en el aquí, en el ahora, estás viva.
es importante hacer la constelación familiar. Así que sin pena te puedes comunicar conmigo para yo darte consejos y para también decirte en qué consiste, ¿verdad? Y hacerte ciertas preguntas del momento en que muere el bebé, cómo murió, si murió apenas nació, si murió después de varios días. Tenemos a Rosa donde dice, no sabía eso, entonces cuando siempre te toca ayudar a un hermano, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que si tú eres hermana mayor, ¿ok? Y te sientes triste y te sientes que no tuviste, sino una sobrecarga emocional, ahí es donde se debe de hacer la constelación familiar. ¿Para qué? Para que puedas cortar esa cadena que siguió bajando en ti, quizás de unos ancestros, y también para que puedas vivir tu vida y seas feliz, porque estás viva y viniste a eso, a ser feliz, así lo dice pues en la Biblia nuestro Dios Padre Todopoderoso. Rosa también dice, a los mayores les toca más responsabilidad. Sí, precisamente por eso es que dedico hoy el programa a los hermanos mayores, a esos hijos primogénitos. Bueno, gracias a todos ustedes, agradeciéndoles su sintonía. Pueden escribirme por el 0414-259-6351 si tienen esa dudita que les quedó allí porque quieren hacerse su constelación familiar o el combo terapéutico, para yo darles consejos, sobre todo con esa responsabilidad de que no los siga afectando emocionalmente y puedan ustedes, siendo hermanos mayores, seguir siendo hermanos mayores, pero vivir felices y con mucha tranquilidad y felicidad. Nos despedimos entonces a los controles, por supuesto, mi querido Ronald Pompa, en la dirección general la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción Toti López Pocaterra, y quien se despide con muchísimo cariño, Giselle Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010. Con mucho cariño nos despedimos a nombre de Delicias DKG Doris Krull Gourmet, el teléfono 0414-259-6351. Nos despedimos también a nombre de Mango Gigi Travel, 0414-903-5483. Y por aquí nos dice Yolimar, un hermano falleció a los 2 meses. Yolimar, comunícate conmigo al 0414-259-6351 porque los fallecimientos de esos hermanos, sean mayores o sean bebés, es importante honrarlos y es importante hacer la constelación familiar para que tú puedas vivir sin culpa y puedas vivir tu vida feliz, porque no es tu responsabilidad. Nos despedimos con un tema espectacular cantado por ¿quién? Mi Ronald. Se llama Mi hermano mayor. Vamos a escuchar este tema dedicado a todos ustedes, especialmente a Doris Acosta Merlano, mi hermana mayor, que quiero, honro, reconozco públicamente con muchísimo amor, así como ella en una cartita del Día del Niño me dijo, para la hermana más buena y linda que tengo. Te quiero mucho y los quiero a todos ustedes muchísimo. También a Ronald, que es hermano mayor, le dedico esta canción, mi hermano mayor, y a Aquiles Segovia León. Un abrazo con amor para todos ustedes y hasta el próximo martes. Chao, chao.